Que tú puedas entender el propósito de Dios que tiene para tu vida en cada una de las pruebas. Vamos a un pasaje que se encuentra en la palabra de Dios en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y le vamos a dar lectura del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba pues vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos pasamos por pruebas, y el título de este mensaje: el propósito de Dios en las pruebas. Muchos se preguntan, o en ocasiones nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿O por qué a mí? Es normal, porque somos seres humanos y solamente Dios es omnisciente. Él sabe lo que busca, Él sabe el propósito que tiene, y muchas veces nosotros no lo sabemos y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? La Biblia enseña que detrás de cada prueba hay una intención, un propósito y un diseño divino. Las pruebas no son una mala racha o una mala temporada. Son un instrumento que Dios usa para darnos forma. Así es como Dios trabaja. Pedro escribe a creyentes dispersos que fueron perseguidos y enfrentaron diversas pruebas, diversas situaciones a causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pero el propósito de Pedro al escribir esta carta era para animar a los cristianos a ver el sufrimiento desde el propósito de Dios. Es muy diferente cuando nosotros vemos la prueba desde nuestro punto de vista a ver las pruebas desde el propósito de Dios. La palabra clave en este pasaje es pruebas, que quiere decir examen, situación que revela lo que hay dentro. Cuando estábamos en la escuela y que se llegaba el tiempo de que nos iban a hacer un examen, cuando estábamos preparados, pues queríamos que se llegara ese momento. Pero cuando no estábamos muy preparados, cuando sabíamos que ni habíamos estudiado, no queríamos que se llegara el tiempo que nos iban a hacer un examen, porque sabíamos que muy posiblemente lo íbamos a reprobar. Pero nosotros tenemos que pasar por pruebas. Aquí esta palabra clave en este pasaje es prueba, que quiere decir examen, y ese examen va a revelar lo que hay dentro de nosotros. Otra palabra a considerar en este pasaje es si es necesario. Esto quiere decir si es la voluntad de Dios. En nuestra vida, en nuestra fe cristiana, vamos viviendo nosotros como mejor nos parece, como mejor lo consideramos. Pero Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Maestro, Él nos somete a diversas pruebas si Él lo considera necesario. Porque por medio de las pruebas Él tiene propósitos divinos
para que nosotros podamos entender lo que hay en nuestro interior. No se duerman, por favor, pongan atención. Si sienten que les da sueño, pónganse de pie. Si es necesario, esto quiere decir si es la voluntad de Dios. Pero también hay otra palabra a considerar que dice por un poco de tiempo. A veces cuando estamos pasando por diversas pruebas muy difíciles, nosotros sentimos que es eterno el tiempo, que no pasa, que parece que nunca se va a acabar esa situación. Pero dice la palabra de Dios que es por un poco de tiempo, porque la prueba no solamente tiene un propósito, sino un tiempo específico. Considerando que Dios no vive en el tiempo como nosotros, Dios se manifiesta en momentos precisos y oportunos. Y el tiempo que Dios considera cuando nos somete a una prueba es un tiempo específico y determinado. Hay otra palabra muy importante que tenemos que considerar en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, el para qué. Porque dice, para que sometida a prueba vuestra fe. El para qué indica el propósito de Dios. Dios usa las pruebas para perfeccionar tu carácter y alinearte a su voluntad y a su propósito. ¿Para qué Dios permite las pruebas o para qué Dios te somete a las pruebas? Es para alinearte a su voluntad, pero principalmente es para perfeccionar tu carácter, alinearte a su voluntad y su propósito. Dios permite las pruebas para purificar tu fe. Quizás te han preguntado ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? La pregunta correcta tendría que ser ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que yo pase esto? Es para perfeccionar tu fe. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe verdadera debe de ser probada. Eso no nos gusta porque la prueba duele. La prueba muchas veces no es agradable, pero nuestra fe, esto quiere decir que lo que nosotros profesamos, lo que nosotros decimos creer de Dios, tiene que ser sometido a prueba. Y la prueba va a revelar lo verdadero y lo falso se va a quemar. Como el oro es probado y procesado en el fuego, la fe se purifica en el horno de fuego de las adversidades. Así es que cuando te encuentres en diversas pruebas, ahora ya sabes el para qué. O sea, ¿para qué Dios te está sometiendo a pruebas, adversidades? ¿Por qué Dios está permitiendo situaciones que ni tú comprendes? Y quiero aclarar algo muy importante. Una cosa son las consecuencias de lo que nosotros hacemos
que debemos reconocerlo y aceptarlo. Y una cosa es muy diferente, una prueba de parte de Dios. Amén. Consecuencias de adversidades no es una prueba de Dios, son consecuencias de nuestras malas decisiones y actitudes. Pero estamos hablando de pruebas, esas pruebas a las que somos sometidos de parte de Dios. Y una prueba es cuando tú no lo estás provocando, no lo estás ocasionando, solo llega a tu vida. Y tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero tiene un propósito divino el que tú estés pasando o hayas pasado o si algún día estás en una prueba de parte de Dios. Las pruebas también revelan si confiamos en Dios o no. Dios permite las pruebas para purificar tu fe. A veces nos vemos en una situación que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo hacerle, pero las pruebas Dios nos permite para que nosotros nos demos cuenta si confiamos en Él o no. Muchas veces confiamos en el dinero, muchas veces confiamos en personas, muchas veces confiamos en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. Pero Dios permite esas pruebas donde nosotros podemos darnos cuenta si confiamos en Dios o no. La prueba, sube al paso. La prueba no es para destruirte, sino para construirte. Es importante que tú entiendas bien que las pruebas de parte de Dios no son para destruirte, no son para dañarte, sino que son para construirte. Dios quiere construir por medio de las pruebas un carácter firme y sólido. Amén. La prueba hace que lo falso se queme y lo verdadero permanezca. Si oíste que muchas de las veces nosotros llegamos a creer que es por el dinero que nosotros podemos seguir con vida, que si tenemos dinero podemos salir de una situación, que si tenemos dinero podemos pagar el costo de medicamentos que nos ayuden a curar alguna enfermedad. A veces llegamos a confiar en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia. A veces podemos nosotros llegar a creer que las personas son las que nos pueden ayudar, pero la prueba a la que somos sometidos de parte de Dios, ahí en esa prueba se quema lo falso. Ahí podemos ver que no es el dinero, que no son las personas, que no son nuestras fuerzas, sino que es el poder y la misericordia de Dios. Amén. El oro necesita ser pasado por el fuego para su autenticidad, su calidad y su brillo. Es necesario que el oro sea sometido a la prueba del fuego para que solamente quede lo auténtico y lo falso se queme por el fuego. Asimismo se hace con la fe. Dios usa las pruebas para formar un carácter firme, fuerte y sólido en ti. Romanos 5, 3 al
4. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así es, la tribulación produce paciencia, y la paciencia no es un estado de quietud, sino una manera de perseverar haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Esa es la paciencia a la cual la palabra de Dios nos habla. ¿Por qué? Porque aunque estamos pasando por una prueba, por una adversidad fuerte, nosotros perseveramos, seguimos creyéndole a Dios, seguimos creyendo que Dios tiene el control y que su palabra es verdadera. Y su palabra dice que a todos los que aman a Dios, o sea, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? Amén. Lo que has pasado y lo que estás pasando ayudan para bien, para tu bien. Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Y por eso es que Dios está trabajando en tu vida. Amén. 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 Y la paciencia produce carácter aprobado. El carácter fuerte es necesario para la perseverancia. Una persona de carácter fuerte es aquella persona que persevera, es aquella persona que se aferra, es aquella persona que no se da por vencido, que no se deja llevar por sus emociones, que no se deja llevar por la situación, por la temporada, por lo que esté pasando, porque el carácter fuerte le ayuda a perseverar, le ayuda aún a seguir creyendo a Dios en medio de las adversidades. Temperamento y carácter son dos cosas diferentes. Una persona de temperamento fuerte es una persona de carácter débil, y una persona de carácter fuerte es aquella que tiene control sobre sus emociones. Amén. El que ha pasado por las pruebas espera pacientemente y con convicción. Muy importante que nosotros entiendamos que la fe no es una emoción. Se trata de convicción, de decisión, de seguir creyéndole a Dios, pase lo que pase. Porque Dios es fiel, porque Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Amén. Así es de que no depende de cómo nos sintamos, no depende de cómo esté la situación, depende de lo que Dios ha prometido. El dolor no es un propósito del diablo. El dolor, la tristeza, la impotencia en las pruebas no es un propósito de Satanás. Es el taller del maestro donde nos va dando forma. Así es el taller del Señor Jesucristo. Él nos va dando forma, va quitando de nosotros lo que no sirve. ¿Duele? Sí duele, pero es necesario, porque Él está formando en nosotros un carácter fuerte y sólido, y va perfeccionando nuestra fe. Amén. Bienvenido al taller del maestro. Dios permite las pruebas para corregir tu fe y redirigirte al propósito de Él, para alinearte a su propósito. Hebreos 12, 6 al 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces Dios te disciplina no para castigarte, sino para corregirte y redirigirte al propósito que Él tiene preparado para ti. Porque Él es un Dios de propósitos. Muchas veces nosotros, aún como cristianos, nos desviamos del propósito de Dios. A veces inconscientemente nuestra fe, nuestra atención está desviándose hacia cosas que nos alejan del propósito y de la voluntad de Dios. Pero Dios permite las adversidades, Dios permite las pruebas para redirigirnos a su propósito. El mismo salmista David le decía al Señor, dice: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Dios lo hace para redirigirnos a su propósito y a su voluntad. Por eso es que Él permite las pruebas. La disciplina produce fruto apacible de justicia. Cuando nosotros somos disciplinados de parte de Dios por medio de las pruebas, eso hace que nosotros estemos en paz con Dios. Hay ese fruto apacible, ese fruto de justicia en nuestros corazones. Ese es el propósito de Dios. Muchos cristianos han testificado que por medio de la adversidad buscaron más la presencia de Dios. ¿Cuándo es? Cuando nosotros suplicamos a Dios. ¿Cuándo es? Cuando nosotros nos acercamos a Dios. Si no es cuando estamos en una prueba, en una adversidad, en una situación donde se terminan nuestros recursos, nuestras fuerzas, donde el dinero no puede hacer nada, donde nadie puede hacer nada por nosotros. Es donde buscamos más la presencia de Dios. En una ocasión, hace muchos años, cuando mi papá y mi mamá se convirtieron al Evangelio, tenían como 2 años, y mi papá andaba con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios, y Dios permite que sean sometidos a una prueba, una adversidad. Mi mamá enfermó gravemente de los riñones, murió. Mi papá se fue a trabajar. Cuando regresó, mi mamá había fallecido, y tenía ya horas que había fallecido. Y mi papá dobló sus rodillas y le dijo a Dios: si tú le regresas la vida a mi esposa, vamos a predicar de aquí para adelante tu palabra. O sea, en pocas palabras, él le dijo: ya me voy a alinear a tu voluntad. Porque andaba con que sí, con que no. Y dice: ya me voy a alinear a tu voluntad, voy a predicar tu palabra. Y por medio de esa prueba, mi papá se acercó, buscó más la presencia de Dios. Y Dios le dio la vida a mi mamá 40 años más. Así es de que hay testimonios de que por medio de las adversidades los cristianos se acercan a Dios, dependen más de Dios. Así es de que las adversidades, para que tú te acerques más a Dios, dependas más de Dios. Amén. Amén. Dios permite las pruebas en tu vida para manifestar su poder. Para eso, el apóstol Pablo, que era un hombre que pudo haber llegado a confiar en lo que él sabía, en sus habilidades, pero Dios permite una prueba en él, una enfermedad física, y le dice al Señor que lo sane. El Señor le dice que no, que la gracia de Él debe de ser suficiente para Pablo.
Y me ha dicho en 2 de Corintios 12, 9 al 10. 2 de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, fíjese, por amor a Cristo. Por eso te preguntaba: ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Y puedes decir como el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, gloria a Dios. ¿Puedes darle la gloria a Dios? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo aprendió que la debilidad o la adversidad es donde Dios muestra su gracia, su misericordia, su poder a favor de ti. Pablo lo pudo experimentar. Cuando se terminan tus fuerzas y la confianza en ti mismo, es cuando comienza la gracia, el poder, la misericordia y el amor de Dios actuando a favor de ti. Por eso es bueno las pruebas donde nosotros ni nada ni nadie puede hacer nada en esa situación más que solamente Dios. Amén. Donde tú no puedes, y quizás has estado en situaciones que tú no puedes, que tú dices: ¿y cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a salir de esta? No veo cómo, no sé cómo. Pero donde tú no puedes es donde Dios sí puede. Amén. Porque Dios es Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Si crees en el Dios de lo imposible, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Cuando se terminan tus fuerzas y la confianza en ti mismo, es cuando comienza el poder, la gracia, la misericordia y el amor de Dios a favor de ti. Amén. La prueba te hace entender que solo Dios te puede dar la victoria, porque la gloria es de Él. Amén. Porque si es por alguien, si es por ti, si es por el dinero, pues la gloria se la darías a alguien que no es Dios. Y Dios permite las pruebas para que le des tú y yo la gloria a Dios. ¿Puedes darle la gloria a Dios? Aleluya, dásela, porque solamente eres digno de ser alabado, de ser glorificado, porque las adversidades tienen un buen propósito para ti. Y así tú testificarás dándole la gloria a Dios. La palabra de Dios dice: conviene que yo testifique las maravillas y milagros que el alto Dios ha hecho por mí. Qué diferente es testificar y decir: yo hice esto, yo hice aquello, yo puedo, mi hermano me ayudó, a que digas: Dios me libró de la muerte, Dios me libró de un accidente, Dios me sacó del pozo de la desesperación, Dios abrió caminos donde no había. Amén. Qué hermoso es. Mi papá y mi mamá siempre testificaban de qué manera se manifestó Dios en la vida de ellos cuando no había posibilidades, cuando mi mamá ya había fallecido. Así es de que si tú ves las pruebas desde la perspectiva de Dios, tú le darás la gloria a Él. Tú seguirás perseverando en confianza, creyendo que Dios tiene el control y que Él tiene un buen propósito para tu vida. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es un Dios de propósitos. Porque lo que Él permite en tu vida es para formar en ti un carácter firme y sólido y puedas soportar las adversidades. Dios permite las pruebas para prepararte para una nueva temporada. Amén.
Así es Dios. Dios permite las pruebas y las adversidades porque te está preparando para una nueva temporada. En Génesis 50, 18 al 20 nos habla de José el soñador y las pruebas que él enfrentó. Pruebas donde intentaron matarlo, donde intentaron quitarle la vida. Dios tenía un propósito en todo eso. Y dice así: vinieron también sus hermanos, los hermanos de José, que intentaron matarlo, y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José fue procesado antes de gobernar. José el soñador, ese hombre era un hombre que confiaba en Dios, un hombre que amaba a Dios, pero Dios permitió con propósito que José fuera sometido a prueba. Sus hermanos lo metieron a una cisterna. Primero pensaron en matarlo y decirle a su papá que algún animal lo había devorado. Decidieron no hacer eso, sino meterlo a una cisterna. Después miraron que iban pasando unos mercaderes, unos ismaelitas, y se lo vendieron a ellos. Y ellos fueron y lo vendieron en Egipto, donde José llegó a ser gobernador. Todo esto, si te fijas, fueron pruebas, fueron adversidades que José no lo entendía, pero Dios tenía un propósito en todo esto. Así es de que para que José llegara a ser gobernador de Egipto, primero tuvo que atravesar diversas pruebas. La prueba no lo destruyó, lo preparó para una nueva temporada, una nueva posición. Las pruebas son la antesala de mejores tiempos, porque es mucho mejor cuando nosotros decidimos confiar en Dios y no en nosotros. Las pruebas nos ayudan a que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos, dejemos de confiar en el dinero, dejemos de confiar en las personas para confiar solamente en Dios. Amén. Porque es palabra de Dios que el cristiano debe de vivir por fe, no por vista, por fe, pero por fe en el poder de Dios, por fe en la misericordia de Dios, por fe en los recursos inagotables de Dios. El cristiano debe de vivir por fe, y si no sabemos vivir por fe, Dios a través de las adversidades nos va a enseñar a vivir por fe, para que siempre le demos la honra y la gloria a Él y testifiquemos de sus maravillas en nuestras vidas. Amén. ¿Puedes darle la gloria a Dios? Así de que ya sabes el por qué y para qué de las pruebas a las que ha sido sometido o sometida de parte de Dios. Cada prueba tiene un propósito eterno. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Por lo que hoy estás sufriendo, mañana vas a poder darle la gloria a Dios y vas a testificar de dónde Dios te ha sacado. Te voy a pedir que te pongas de pie. Si estás pasando por una adversidad, a que juntos le demos la gloria a Dios.